Bueno, pues vamos a orar. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, oramos, Señor, para que tú a cada uno de nosotros nos hables de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestras luchas, a nuestras inclinaciones, Señor, a nuestras dudas, que tu palabra pueda ser de ánimo, de medicina para nuestros huesos, de que fortalezca nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Y que de una manera clara y directa, cada uno de nosotros en este rato, podamos recibir lo que tú tienes para cada uno de forma personal, Señor. Que seas tú el que hables a nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Este hombre su nombre era Miguel Ángel Blanco, era un concejal en el País Vasco, y a él lo secuestró la ETA y dio un ultimátum de 3 días, donde el gobierno que había tenía que o bien soltar a ciertos presos o lo mataban. El gobierno no cedió a aquello y efectivamente lo mataron. Después de 3 días encontró a alguien que iba por el campo, encontró su cadáver, realmente no estaba muerto todavía, pero bueno, lo llevaron al hospital y ya el médico, la primera salida que el médico tuvo fue que no había ya solución para él y creo que un día después murió. Y cuando le hicieron la autopsia a este hombre, a Miguel Ángel Blanco, bueno, pues sabéis que cuando le hacen una autopsia le examinan todas las marcas o cosas que puedan tener para intentar dilucidar la causa de la muerte, aunque estaba claro cuál había sido. Le encontraron marcas en los pies, en las manos, de atarlo, evidentemente, algún golpe tenía, y sorprendentemente los médicos cuando buscaron, él tenía en la cara como una especie de enrojecimiento, como así, una especie de laceraciones, y no sabían de qué era aquello, no sabían si le habían echado algo, si lo habían torturado, no sabían qué. Hasta que luego al final en el informe que hicieron, los forenses emitieron que esas marcas en su cara había sido de llorar durante 3 días seguidos posiblemente. Él sabía que lo iban a matar y ante esa incertidumbre de la muerte, pues esta persona había estado 3 días llorando y sus lágrimas le habían dejado marcas en su cara. Ha pasado, ¿no? Bien, sí. La Biblia, por ejemplo, dice en el Salmo 126, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. El Salmo 42 dice el salmista, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El salmista tenía algún tipo de problema y la gente le decía, bueno, ¿dónde está Dios? A ver, ¿qué pasa? Tanto que te ama. Y eso al salmista le causaba, si cabe, más tristeza todavía. Y sus lágrimas eran su pan. O sea, su vida era, en un momento dado de su vida era llorar. Bueno, esto contrasta con, entre paréntesis, con el coro de No puede estar triste, un corazón que tiene a Cristo, ¿no? Como se cantaba, gracias a Dios, ese coro ya no se canta. Dice el Salmo, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, dice él, mis ojos están gastados de sufrir. A lo mismo, un hombre que delante de Dios, y cuando estaba él solo en cama, no había nadie para disimular, para decir, ¿qué tal estás? Ah, bien, como decimos muchas veces, ¿no? Pues él delante del Señor derramaba su corazón y dice, ya estoy cansado de esta situación. Pero mirad, el mismo Jesús, dice Hebreos, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas, ¿cómo? Con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado a causa de su temor reverente. Aún Jesús, ante sus luchas, ante las cosas que tenía que enfrentar, clamó, es decir, gritó a gran voz al Padre y derramó lágrimas. Jesús lloraba ante la tumba de Lázaro y en otros momentos muchos, seguro que de su vida.
Hay un informe de un psiquiatra que dice que la búsqueda de la perfección es el principal motivo de nuestra infelicidad, porque muchas veces somos infelices en nuestra vida, porque de alguna forma buscamos la perfección, buscamos siempre estar bien, no tener problemas, no tener necesidades económicas, en casa estar estupendamente, que nuestros hijos no tengan problemas, que en el matrimonio nos llevamos bien, que en la iglesia todos seamos buenos y estupendos y, como Pedro oraba, ¿no?, buenos creyentes. Pero esto no es la realidad no es esta, ¿no? Y este artículo dice, nuestro sufrimiento no es causado por lo que sea que nos esté pasando, es causado por el pensamiento de lo que nos está pasando, no debería estar pasándonos a nosotros. ¿Entendéis esta frase? Un poco trabalenguas, ¿no? Lo que está diciendo es muchas veces no es tanto lo que tenemos que pasar, sino que muchas veces pensamos que lo que pasamos no tendríamos que estar pasándolo. Y a nosotros, esto es un estudio secular, pero a nosotros como cristianos más todavía, ¿no? Pues si somos cristianos, si somos hijos de Dios, ¿por qué nos está pasando esto? Mirad lo que dice Pablo, no hace falta que lo busquéis, ahí está, en 2 Corintios 11, dice Pablo, en trabajos muchos he pasado, dice Pablo, en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. O sea, yo, si a mí el apóstol Pablo me dijera, ¿me acompañas? No, yo contigo no voy. Este hombre la gafe o algo así, ¿no? Bueno, no. Dice, peligro de los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Dice un poco más adelante, ¿quién enferma y yo no? Dice él, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado, ¿os acordáis, no?, de un muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y al final dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en mis debilidades. En esta mañana quiero hablaros de algo, y es el fruto del sufrimiento. El fruto del sufrimiento. Creo que después de esta pandemia que hemos pasado, que estamos empezando a soltar, puede ser apropiado esto. El fruto del sufrimiento. Mirad, de alguna manera en la vida el fruto es de alguna manera el sufrimiento es el reto de vida y de fe más grande que nosotros tenemos. Los problemas que tenemos que enfrentar, las situaciones en la iglesia, con nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestro entorno, las enfermedades, las circunstancias, las necesidades, o sea, el sufrimiento, como quiera que se llamen cualquiera de sus ramificaciones, es el reto de vida más grande que tenemos, y de fe también. Vemos a muchos personajes en la Biblia temblando ante el sufrimiento. Vemos muchos personajes. Por ejemplo, puede costarnos encajar el sufrimiento y el amor de Dios. ¿Cómo encajamos que sufrimos con un Dios que es bueno y que nos ama? ¿Cómo encajamos que Dios dice que somos sus hijos, que nos cuida, que somos la niña de sus ojos, que es nuestro pastor, que nos lleva por pastos verdes, con el sufrimiento que tenemos a veces, y con la escasez que tenemos a veces, y con el parece que abandono, ¿verdad? Un escritor del siglo XVII, Voltaire, dijo, era un hombre que dudaba mucho de la fe, un escéptico, y él decía a la iglesia, ¿no?, que criticó mucho a la iglesia católica y todo, pero él dijo, ¿cómo seguir creyendo en la omnipotencia y en la benevolencia de Dios?, decía él. O sea, ¿cómo una persona puede creer al mismo tiempo en que Dios lo puede todo y en su benevolencia? Decía él, no son compatibles. Y él decía esta famosa frase que supongo que lo habéis escuchado. Él decía, ante el sufrimiento,
O Dios puede ayudarnos, pero no quiere, o quiere, pero no puede. Pero las dos cosas juntas no. Y él decía, Dios tal vez quiere ayudarnos, pero no puede, no tiene poder. Entonces no podemos creer en su omnipotencia. Y si no, y si puede, pero no quiere, tampoco podemos creer en su benevolencia. Y esto es algo que todos tenemos que enfrentar en algún momento de la vida. Cuando tenemos un sufrimiento, como digo, sufrimiento en general, no estamos hablando. ¿Cómo enfrentar eso con la benevolencia de Dios, con que Dios es bueno y con que Dios se preocupa de nosotros y con que a Dios le interesamos? Eso es una lucha que tuvieron muchos hombres y mujeres en la Biblia. Una crisis de fe realmente. Nos afecta a todos el sufrimiento, ¿verdad? Es imposible transitar ilesos por la vida. Tarde o temprano vamos a tener situaciones, nosotros, personas que queremos, por lo que somos padres a veces lo sabemos, ¿no? Quisiéramos librar a nuestros hijos de problemas, pero no podemos, ¿no? O muchas veces nosotros, o en la iglesia, o lo que sea. Y las dos preguntas que muchas veces nos hacemos son estas, ¿no? ¿Por qué el sufrimiento? Y es más, ¿por qué a mí? Señor, pues reparte un poco, ¿no? Claro, todo para mí. Podemos enfadarnos con Dios o acusarle de indiferencia o de injusticia. ¿Os acordáis Job? Job acusó a Dios de indiferencia. O sea, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no te importa lo que me ocurre a mí? Porque estoy orando, estoy clamando y el cielo pues está cerrado, se ha ido de vacaciones. O a veces la indiferencia de Dios, que Dios la injusticia de Dios, lo que estaba pasando era injusto. Pues yo creo que a todos nos pasa eso. A nadie nos parece justo lo que nos está pasando. Bien sea porque nos ha caído del cielo o porque hemos hecho algo, ¿no? Y a veces hemos hecho algo y sufrimos y decimos, hombre, tampoco he hecho tanto yo para sufrir esto. Joseph Parker encontraba esto, fue pastor en el City, ¿cómo se dice? Temple, ¿no? Perdonad mi pronunciación, yo sé español y por teléfono hablar, poco más. Dice, desde 1874 hasta su muerte en 1902, dice que hasta los 68 años jamás dudó de su fe, jamás. Pastor, un hombre del Señor, un hombre dedicado al servicio del Señor, jamás dudó de su fe hasta que ocurrió algo. Mira, esta es una frase, o sea, su cita directa, dijo esto, dijo, la muerte de su esposa lo cambió todo en su fe. Dice él, en esa hora oscura casi me volví ateo. Dios había aplastado mis oraciones y me había tratado con desprecio. Si hubiese visto a un perro sufrir así, hubiera tenido lástima y le hubiese ayudado. Dice él, ¿no? Si hubiese visto un perro sufrir, hubiese tenido lástima. En cambio, Dios me escupió y me echó lejos. Como una ofensa, me arrojó al desierto hostil en la negra noche sin estrellas. Él vio sufrir a su mujer y él oraba para pedir que su mujer se aliviara, para que su mujer... Y Dios no le contestaba. Y él tuvo una crisis, dice, casi me volví ateo. La historia cuenta que al final él arregló sus cuentas con el Señor y murió en paz. Pero las crisis de fe pueden estar ahí ante el sufrimiento. ¿Por qué es el reto más grande de la vida? Bueno, en un sentido negativo, el sufrimiento es una consecuencia, un fruto del pecado, ¿no? ¿Por qué hay sufrimiento? Pues porque hay pecado en el mundo, estamos sujetos a esto. Pero además el sufrimiento es un intruso en el buen mundo de Dios y no tendrá parte en la eternidad futura. Sufrimiento fue un intruso que nosotros lo introdujimos, valga la redundancia, en la tierra. Pero en el buen mundo que Dios tiene para nosotros cuando estemos un día con Él, ya no va a existir eso. Ya no va a existir. No hemos sido creados para esto. Por eso sufrimos. Por eso nos cuesta todo esto. Por eso es la crisis más grande que podemos tener y la lucha más grande que podemos tener. Porque Dios no nos creó para eso. No nos creó para sufrir. Nos creó para estar en comunión con Él,
para tener armonía con Dios y para vivir de otra forma, pero el pecado nos ha causado esto. Pero mirar, cuando tengáis un mal día, recordar que Sam Bartram, el portero, de un portero de fútbol que en 1937 en un partido de fútbol estuvo 15 minutos en la portería sin enterarse de que había terminado el partido. 15 minutos. No veía lo que allí pasaba. Pero eso es nuestra vida. Muchas veces los problemas, el sufrimiento, las luchas, las batallas que tenemos son como niebla y no nos dejan ver. No nos dejan ver más allá. No nos dejan ver al Señor. No estamos desorientados frente a estas cosas. Así que yo dije que iba a hablar del fruto del sufrimiento, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, el primer fruto del sufrimiento que podíamos decir es la paciencia. La paciencia. Mirad, el sufrimiento es malo, no es el propósito de Dios. Dios no tiene el propósito de hacernos sufrir, no. Ahora bien, llegado el momento, hay que soportarlo de forma realista, como cristianos. El propósito de Dios no es que nosotros suframos, no es el ideal de Dios, no es lo que Dios tenía para nosotros, pero el pecado lo ha introducido y nuestras decisiones, a veces nuestras equivocaciones también añaden sufrimiento a nuestras vidas, ¿no? Y a veces no podemos remediarlo, así que una vez llega, pues ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos que soportarlo de una forma realista. Por ejemplo, el texto de Hebreos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, no dice que Dios te va a solucionar los problemas. No siempre, a veces sí. Pero cuando el sufrimiento viene y es inevitable pasarlo, dice la palabra, considera a Jesús. Él sufrió. Y en su vida, Él logró tener paciencia y hacer de su sufrimiento algo bueno para nosotros. Lo hemos recordado, ¿no? De su sufrimiento salió algo bueno para nosotros, vida eterna. Así que dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es verdad que la Biblia dice que el Señor no nos probará más de lo que podamos resistir, ¿verdad? 1 Corintios, que dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación, prueba que no sea humana. Dice, pero el Señor enviará juntamente con la prueba, con la tentación, la salida. Y yo digo, yo sé que Dios me dará algo que yo no pueda soportar. Yo sé que Dios no me dará algo que yo no pueda soportar. Aunque yo ahora yo muchas veces digo, a mí si me pasara esto, ¿sería capaz? Pues sí, porque Dios no te va a dar nada que no puedas soportar. Pero como decía la Madre Teresa de Jesús, decía, aunque me gustaría que Él no confiara tanto en mí. Me encantó esto, ¿no? Porque es verdad. A veces decimos, bueno, el Señor sabe que lo que me va a mandar yo lo voy a poder soportar. Y Santa Teresa decía, hombre, a veces me gustaría que no confiara tanto en mí, porque, entre otras cosas, yo tampoco confío en mí. Pero la paciencia, el tener, como vamos a ver, también una buena actitud. Teresa de Jesús dijo, de devociones absurdas y de santos amargados, líbranos, Señor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo entiendo esto, ¿no? Pero el sufrimiento puede volvernos amargados. Y puede volvernos débiles. Y puede doblarnos literalmente. Y puede traer una crisis de fe en nuestra vida. Al más pintado, como se suele decir, al más pintado. Por eso es necesaria la paciencia. Pero ¿qué es, en segundo lugar, qué es lo necesario también? Pues confianza. Esto es fundamental. O fe. He puesto confianza porque a veces la palabra fe yo creo que no la entendemos. Así que mejor confianza, que es lo mismo que la fe, pero creo que se entiende mejor. Mirad, Romanos, dice, y no solo esto, sino también que en nuestros sufrimientos nos gloriamos, dice antes, ¿no?
porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter, entereza de carácter. Los mejores cristianos, cristianas, no digo cristianes, no digo cristianos o cristianas, que yo he conocido, que son personas con entereza de carácter, son gente que han sufrido en la vida. Y que a pesar del sufrimiento han seguido adelante. Y han seguido fieles al Señor. Arrímate a esos. A los demás déjalo, bueno, los saludas y tal, pero poco más. Arrímate a esa gente. La entereza de carácter. Y la entereza de carácter, ¿qué produce? Esperanza. ¿Y esta esperanza qué? No defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Otras palabras de Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo no es alegría, gozo no es reírse, es distinto, ¿no? Bien, sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto es un término griego que es teleios, en castellano sería mejor traducir como maduro. Una persona madura es una persona con una actitud correcta frente al sufrimiento. Esa es una persona madura. Y está claro que el sufrimiento en la vida cristiana normalmente no tiene término medio. Hay dos cosas: el sufrimiento o te acerca al Señor o te aleja. Y hemos visto de todos los casos, ¿verdad? Dios quiera que los que estamos aquí, cuando venga el sufrimiento a nuestra vida, seamos de los primeros, de los que nos acerquemos al Señor. Pero a lo mejor algunos vamos a ser de los que el sufrimiento nos aleje del Señor. Dice Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto no es resignación, es confianza. Esto no es resignación. No es decir, bueno, aquí estoy sufriendo, bueno, tengo que pasarla tal como sea, pero un día ya... No, eso es resignación. Me resigno a que esto es lo que me ha tocado y punto. No. Pablo lo que está diciendo es: señores, si yo comparo lo que aquí estoy sufriendo y el tiempo que aquí estoy sufriendo como cuando esté con el Señor, pues no hay color. Y eso me trae esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. Dice el Salmo, ¿verdad? Ninguno de los que confiaron en el Señor serán avergonzados. Nadie. Dice Pablo cuando pasa por ciertas ciudades en el libro de Hechos, dice que visitó ciertas iglesias y dice allí: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hoy estoy diciendo muchos versículos, ya lo sé, pero... Y la esperanza, dice, no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, Dios derrama su amor en mi corazón, y la idea es que no es que lo llena, la idea es que lo llena hasta derramarse. ¿Para qué? Para que cuando tú y yo tengamos que enfrentar el sufrimiento, su amor derrame mi vida y sea más grande que aquello. Como el Salmo 23, cuando David dice: mi copa está rebosando. Y antiguamente pasa como hoy, o sea, cuando tú te invitan a comer, pues normalmente vino, cerveza, Coca-Cola, agua, lo que bebas, ¿no? O un poquito más de vino, sí.
Y antes era común que cuando ya no te echaban vino, pues ya como que era que ya te fueras pensando en ir, ¿no? Cuando ya no te rellenaban más era, pues venga ya, ¿no? Y había una costumbre que cuando había un invitado especial y el anfitrión quería que la persona se sintiera, decir, oye, no te vayas, ¿no? Pues hacía que lo llenaba de tal forma que se derramara un poquito. Y ese es el Señor. El Señor ni quiere que nos vayamos de Él, ni Él se va a ir nunca de nuestras vidas. Y Él siempre está ahí. La confianza que hace también nos orienta hacia nuestro verdadero hogar. El sufrimiento produce confianza y madurez y nos orienta hacia nuestro verdadero hogar. Dice Pablo, ¿no? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más eterno, más excelente y eterno peso de gloria. Cuando yo tengo 52 años, ¿no? Pero cuando tú oyes hablar a una persona mayor, ya más mayor, que tiene al Señor y que tiene la seguridad de su salvación, normalmente, ¿qué piensa una persona así, no? Pues yo ya me quiero ir con el Señor. Nosotros tenemos un hombre, un hermano de la iglesia que acaba de cumplir 100 años en agosto. Y lleva no sé cuántos años diciendo, yo le pido al Señor ya que me lleve. Aquí ya no hago nada. Aquí ya no pinto nada. Yo le digo al Señor que me ve, que me va, que me voy, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esto... Y él, pues como cualquier persona mayor, tiene sus achaques, sus cosas. Pero la confianza en el Señor orienta nuestra vida hacia ¿qué? Hacia nuestro verdadero hogar. Este no es nuestro hogar. Aquí en esta tierra estamos de paso. Estamos momentáneamente, pero en la eternidad, ¿cuánto tiempo vamos a estar allí? Pedro, ¿cuántos años? Siempre. ¿Siempre? ¿Cuánto es eso? Siempre. La palabra siempre. Exactamente, siempre. Mirar, la confianza y la madurez que hace también nos conecta con Dios. El sufrimiento, y cuando nosotros tenemos la madurez y la confianza en el Señor, nos conecta con Dios. Me encanta este versículo del Salmo 34, dice, el Señor está cerca. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. El Señor no está cerca ni salva a los que dicen, estoy bien. No. Y dice, a estas personas que están quebrantados. ¿Por qué? Pues por la vida y por sus circunstancias. Y a estas personas que están abatidos, el Señor está cerca. La idea allí es, el Señor está pegado. El Señor está a mi lado. ¿Recordáis con un cuadro que hay, verdad, de Jesús, que hay unas huellas en la arena? Y hay una persona solo y hay dos huellas, ¿no? Pues el Señor está ahí, aunque tú no lo veas. Dice 2 Corintios 1:6, somos atribulados, si somos atribulados es para vuestro aliento, le dice Pablo a los Corintios, y salvación, si somos consolados es para vuestro consuelo, que os ayuda a soportar con paciencia las mismas aflicciones que soportamos nosotros. De esto quiero decir algo, mirad, la confianza nos acerca a los demás. Cuando sufrimos y confiamos en el Señor, esa confianza nos acerca a los demás. Mirad este versículo, dice Pablo, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, indica propósito, para que con el mismo consuelo que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también vosotros podáis consolar a todos los que sufren. Lo que está diciendo Pablo es, mirad, nosotros hemos sufrido, se está poniendo él y sus compañeros, y este sufrimiento ha servido para nosotros, para que cuando vosotros habéis sufrido, nosotros hemos podido consolaros a vosotros. Hemos podido deciros, el Señor está ahí, yo he pasado por algunas cosas y el Señor ha estado ahí. Y dice, para que vosotros a su vez, a los que sufran después de vosotros, también los podáis consolar.
Pero antes de tener esto, necesitamos experimentar algo. Pero decirte esto, el sufrimiento no es en balde en la vida del cristiano. ¿Por qué a veces sufrimos? Bueno, el Señor puede hacer de nuestro sufrimiento una bendición para otras personas. En la iglesia nosotros tenemos algún hermano y alguna hermana, en los últimos 3 años, varias personas que han tenido cáncer. Y pues algunos genéticos, otros de otra forma, y han tenido cáncer. Y las han pasado canutas, con operaciones, con quimio y con un montón de cosas. Pero mira, verles cada domingo, pues es una bendición para los demás. Por lo menos para mí. Es una bendición. Venir con el mismo entusiasmo, con el mismo gozo, a veces con dolores, mal, a veces alguno hasta tener que ir al baño, recuerdo al baño porque estar mal y estar ahí. Y ser una bendición para los demás. Y eso es lo que tenemos que ser todos. Bendición para los demás. Y los sufrimientos que tengamos, no usarlos para estar quejándonos toda la vida, sino para bendecir también a otros. Pues esta situación que hemos pasado del COVID, seguimos pasando, ¿qué nos ha enseñado el Señor con esto? ¿Qué hemos aprendido? Pues si no hemos perdido el tiempo, ¿qué hemos aprendido? ¿En qué ha cambiado nuestra vida? ¿En qué ha cambiado nuestro enfoque del Señor? ¿Qué paso hacia adelante hemos dado? ¿Cuánto se ha fortalecido nuestra fe? ¿Cuánto hemos entendido, si cabe más, el Evangelio y nuestro compromiso con el Señor? ¿Cuánto más? O sea, ¿lo hemos pensado? ¿Hemos hecho un análisis? ¿O lo hemos dejado y pensamos que, bueno, a ver si de una vez pasa todo esto? Que sí, que yo lo entiendo, que lo digamos. Pero ¿qué nos ha enseñado el Señor? Porque si no nos ha enseñado nada, pues hemos perdido el tiempo. Yo sé que a la gente normal no le ha enseñado nada. Le ha enseñado que ahora por fin quitan las restricciones y venga, viva la Pepa, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿No? Pero nosotros, dice Apocalipsis varias veces, dice, al vencedor le daré una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Mirar, las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por nombre, camina delante de las ovejas y ellas le siguen porque conocen su voz, dijo Jesús. Así es el conocimiento íntimo y personal que el Señor tiene de cada uno de nosotros. En medio de esos millones de millones, Él conoce cada detalle de nuestra vida. No sé si alguna vez has visto un rebaño de ovejas. Sí, ¿verdad? Supongo. Son todas iguales. Bueno, pues todas iguales. ¿Quién distingue una oveja de otra? Posible, ¿no? O bueno, pues el pastor las conoce a todas. Y por nombre. El Señor nos conoce a todos nosotros. Está pendiente a cada uno de nuestros detalles. Cada cosa que tengamos que pasar no pasa inadvertida de parte del Señor. Dice el Evangelio, no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo, no valen más, ustedes valen más que muchos gorriones. Mirar, hasta este detalle tan insignificante, hasta este detalle tan insignificante llega el amor del Señor y su cuidado por nosotros. Yo entiendo que es una ilustración, una figura para enseñarnos. Un pelo de nuestra cabeza no cae sin que el Señor lo sepa. ¿Qué quiere decir? ¿Que Él está con...? No.
No está contando, oye, a José María se le ha caído 40 pelos más hoy. O a Paco ya no tiene ninguno que se le caiga. Pues no. Lo que está diciendo es tan detallista el amor del Señor por nosotros, que hasta ahí. O sea, si tú ves el amor de Dios, aún en el sufrimiento y en las cosas, el amor de Dios es tan detallista. O sea, Dios se preocupa, se interesa tanto y con tanto cariño por nosotros, que lo que nos intenta mostrar es que aún en medio del sufrimiento, el sufrimiento tiene que traer fruto positivo a nuestra vida. Mirar, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las venda. Cuando tú tienes una herida, si la dejas abierto, mal, ¿no? Pero Él la limpia y la venda y la sana. Así que si en algún momento tenemos alguna herida espiritual, si en algún momento tenemos alguna duda con Dios, algún resentimiento con Dios, algo que no entendamos y eso produce una herida en nuestra fe, en nuestra relación con el Señor, vayamos al Señor, acudamos a la presencia de Dios, para que Él nos limpie esa herida, para que Él nos sane, para que Él nos restaure. El mismo Dios grande que crea, administra y cuida el universo, es el mismo que sana las heridas de nuestro corazón. A mí me impresiona esto, ¿no? Dios tiene que administrar todo el universo. Fíjate tú si tiene trabajo, ¿no? Bueno, pues ese mismo Dios llega hasta el detalle de decir, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Vete tú a un hospital y que te haga la cura el director del hospital. ¿Te la va a hacer? ¿O el médico, el cirujano te va a decir, anda ya, te la va a hacer el último, bueno, no el último, pero el penúltimo. Exactamente, el penúltimo monigote que hay te la va a hacer. Monigote en el buen sentido, no en el mal sentido. Pero el Señor no. Él personalmente sana nuestras heridas. Dice el Salmo 41, Jehová lo sustentará al enfermo en este caso. Jehová lo sustentará Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Sabemos lo que es mullir, ¿verdad? ¿Qué es mullir? ¿Aquí? Poner la cama tierna. Estirarla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda estar mejor, más a gusto, más tranquilo. ¿Y no pase qué? Se le produzcan heridas. Cuando una persona está mucho en cama, si no le mulles la cama todos los días, se la estiras y la pones bien, le salen heridas. Le salen heridas, ¿no? Bien, pues fíjate hasta dónde llega el cuidado del Señor con nosotros. Lo detallista que es el Señor con nosotros, ¿no? O sea, hasta ahí llega, mullirás toda su cama en su enfermedad. Tenemos que dejar al Señor que en medio de los sufrimientos que tú estés pasando, deja que el Señor pueda mullir tu vida y que pueda arreglarte, que pueda estirarte, que pueda confortarte en ese sentido. Dice incluso el Salmo 56, 8, tú llevas la cuenta de mis huidas, tú recoges cada una de mis lágrimas, ¿acaso no las tienes anotadas en tu libro? O sea, no solo las lágrimas, sino aún mis huidas, mis perdidas que me doy. El Señor sabe cada una de ellas. Sabe cada vez que yo estoy mal, sabe cada vez que el sufrimiento me dobla, cada vez que el sufrimiento me hace dudar, cada vez que peco, aún los pecados los tiene contados el Señor de nuestra vida, ¿no? Cada uno los tiene contados. Imagínate, ¿no? ¿Cuántos pecados podemos tener tú y yo desde que conocimos al Señor? O sea, no sé, ¿no? No caben en un libro. Bueno, pues cada uno el Señor lo sabe. Cada uno el Señor lo sabe. Dice, oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros
que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus maravillosas obras, no terminaría jamás. Jamás. O sea, si tú te pones a contar, aún en medio del sufrimiento, las maravillas y las cosas que Dios ha hecho en tu vida, no acabas nunca. No acabas. Dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar, si ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo. ¿A cuántos granos de arena habrá en el mundo? Es infinito, ¿no? Incontable. Bueno, pues las obras del Señor a nuestro favor son más grandes que eso todavía. Por eso siempre tenemos que tener confianza y actitud frente al sufrimiento, en saber contrarrestar. Yo no digo que podemos olvidarnos del sufrimiento. No, yo no te puedo decir, tú olvídate del sufrimiento y recuerda las obras de Dios. Eso es imposible. Te estaría pidiendo un imposible. Porque lo que nos pase tenemos que lucharlo cada día, ¿no? Pero sí, como cristianos tenemos el sufrimiento por un lado, que es inevitable, sí, pero tenemos el amor de Dios por otra parte. Y el amor de Dios es lo que tiene que alimentar nuestra fe, nuestra confianza, nuestro ánimo, y no volvernos cristianos amargados, ¿no? Podríamos pasarnos toda la vida enumerando todo lo que Él ha hecho en el pasado y los planes que su amor tiene para nosotros. Ayer hablábamos, ¿no? George Muller. Él tenía orfanatos durante muchos años en los que atendía a niños, un pastor inglés. Y dice que cuando él hacía una oración al Señor, le pedía algo, la anotaba y anotaba la fecha. Y cuando el Señor le contestaba, lo tachaba. Y dice que cuando él murió, tenía miles de oraciones contestadas en su favor. Es una buena terapia, ¿no? Cuando tengo un problema, un sufrimiento, pon en una hoja, escribe, bueno, ¿cuántas cosas me ha hecho el Señor? ¿Cuántas bendiciones me ha dado? ¿Cuántas oraciones me ha contestado? Y eso no va a hacer huir el problema, ¿no? Pero lo que va a hacer es equilibrar, porque el sufrimiento pesa mucho, y el dolor pesa mucho, y la incertidumbre sobre qué me va a pasar pesa mucho, y las dudas sobre los problemas que puedan tener mis hijos o la iglesia, eso pesa mucho, y eso no va a desaparecer nunca. Pero cuando tú confías y tienes la actitud correcta hacia el Señor, pues la balanza se va a equilibrar. La balanza se va a equilibrar. 103, Salmo 103, lo mencionamos muchas veces. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahora menciona varias. Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Ahí ya tienes para enumerar, pero tela de ellos, ¿no? Él es quien sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia del bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que corona de favores tu vida. El coronavirus no es el que manda aquí, porque pues, su nombre lo dice, ¿no? Porque tiene forma de corona, el coronavirus. Pero por encima del coronavirus está el Señor, y por encima de nuestros problemas está el Señor. Vale. Podemos pasarnos la vida quejándonos y protestando por todo. O hacer lo que el Salmo nos dice, contar las bondades del Señor. No solo hablarlas, sino contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, para no olvidarnos de ninguna de ellas. Y tenemos que tener frente al sufrimiento confianza y la actitud correcta.
¿Sabéis quién es esta mujer? Joni Eareckson Tada. Ella es una mujer que, bueno, ahí os lo pongo, pero ahí está. Ella tuvo un accidente en 1967 en un lago y quedó en silla de ruedas. Y ella ha relatado su caso con honestidad, y ella en una biografía que tiene incluye que ella pasó una época de amargura, de ira y de rebelión y desesperación contra Dios y sobre lo que le estaba pasando. Dice que la historia cuenta, bueno, o sea, su historia cuenta que 3 años después una amiga le habló de Jesús a ella. Ella era cristiana, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Y ella cuenta que esta amiga le habló de que Jesús también había estado paralizado, porque ella decía que se sentía paralizada, no solamente físicamente, sino en todos los sentidos, porque ella acabó en una silla de ruedas. Y esta amiga le dijo que a Jesús le había pasado lo mismo, y que entonces Joni Eareckson dijo que nunca había pensado así de la cruz, como algo que también había o podía paralizar a Jesús. Y entendió que Jesús tenía un firme propósito de gloriarse y glorificarse en su vida, a través de su vida aún con el sufrimiento. Y a partir de ahí ella se dedicó a ayudar a otros y a bendecir a otros. Y ella contaba su testimonio, cómo Dios había permitido todo aquello para bendecir a los demás, para hacerles bien a los demás, para ayudar a los demás. ¿Por qué no tomamos el sufrimiento que tengamos en la forma que tengamos como eso también? Para poder ayudar a los demás también, y para poder bendecir a los demás, y para ser testimonio a los demás. La gente no quiere, a lo que la gente les impacta no es que nos vean aquí guapos en la mañana, ni que nos vean levantar aquí las manos y cantar aleluya, ni que nos vean ofrendar, ni estas cosas. A la gente eso le importa nada. Lo que le impacta a la gente es cuando la persona de verdad tiene un problema y a pesar de eso sigue confiando en Dios y sigue hablando de la bondad de Dios y sigue aprovechando eso para hablarle del Señor. Yo le estaba contando que en los últimos 3 o 4 meses estoy llevando al perro a un sitio a entrenar, ¿no? Y hablando con el entrenador, pues él me empezó a contar una historia, y entonces me dijo que hace cuestión de, no sé, poco tiempo, uno de sus hermanos que llevaba mucho tiempo metido en la droga, un hermano mayor que llevaba mucho tiempo metido en la droga, y con tratamientos y con depresiones y un montón de cosas, pues que su madre una mañana se lo había encontrado ahorcado en su habitación, se había ahorcado, ¿no? Y él me dijo, ¿no? Y pues yo, ¿qué hice? Yo aproveché esa situación para hablarle del Señor, ¿no? Para decirle, mira Iván, yo hace muchos años tengo 2 hermanos que murieron, no ahorcados, pero consecuencia también de la droga, ¿no? Y ellos murieron, pues, de verdad y tal. Y yo le expliqué entonces cómo mis hermanos habían muerto, y la fe de mis hermanos y la experiencia de mis hermanos, ¿no? Bueno, pues lo que mis hermanos sufrieron hace 30 años, a mí me sirvió para darle testimonio a esta persona, y para decirle, mira, puede ser que en la vida ocurra eso, pero aún por encima de eso está Dios y mis hermanos. Entonces le di testimonio, ¿no? Dice Pablo a los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, él estaba en la cárcel cuando escribe el libro de Filipenses, han redundado, dice Pablo, más bien para el progreso del Evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo había sufrido. Le dice, pero ese sufrimiento Dios lo usó para bien. Y no solo para bien de que otros conocieron al Señor, sino que cuando los hermanos escuchan de mis prisiones
y mis sufrimientos, y por supuesto, mi confianza y mi actitud frente a Él, los hermanos cobran ánimo. Así que, hermano, hermana, ¿estás sufriendo? Posiblemente, ¿no? Pues usa eso para dar ánimo a los demás. Y nosotros, si vemos a alguien sufrir, aprendamos de esa persona y cobremos ánimo a través de él o de ella y experimentemos como una bendición verlo aquí o verla aquí una mañana o en un culto de oración o cuando sea, y aprovechemos eso, ¿no? El fruto del sufrimiento, porque ya Gandalf lo dijo. Gandalf, el mago el Señor de los Anillos, dijo: no diré, no lloréis, porque no todas las lágrimas son amargas. No todas las lágrimas son amargas. Y las lágrimas que aún en nuestro sufrimiento derramamos delante del Señor, esas son lágrimas preciosas y que riegan nuestra vida y que riegan la vida de los demás, porque podemos ser de bendición a los demás y recordar los que con lágrimas sembraron, ¿qué? Con regocijo segarán. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta mañana, por tantos versículos, Señor, tantas veces que tú has hablado en tu palabra del sufrimiento, pero no siempre en un sentido negativo, o no solo en un sentido negativo. Y es verdad, Señor, que el sufrimiento lo tenemos ahí, estamos en este mundo y afectado por el pecado, por la enfermedad, por el dolor, por el mal, por la mentira, por los problemas, por las necesidades, Señor, vivimos en este mundo. Pero por encima de eso estás tú. Y, Señor, en muchas ocasiones en el sufrimiento hemos visto tu mano. En la enfermedad hemos visto cómo tú nos has aliviado. En nuestras necesidades hemos visto cómo tú has provisto. En nuestros conflictos hemos visto cómo tú has traído paz. En nuestras dudas tú has traído fe. En nuestros miedos tú has traído confianza. En nuestras luchas tú has traído victoria, Señor. Por eso queremos seguir acercándonos a ti, Señor. Y queremos ir a ti cada día para que tú sanes nuestro corazón, para que tú cures nuestras heridas, para recordar cada una de las bendiciones que tú nos das, para no olvidarnos de ninguna de ellas, Señor. Y para que, aún en medio de nuestro sufrimiento, recordemos que tenemos una esperanza que no nos avergüenza. No nos queremos resignar frente al sufrimiento, pero si viene, poder aceptarlo, poder entender por qué y para qué viene esa situación en nuestra vida, y queremos ser bendición a los demás, Señor. No permitas que estemos siempre quejándonos con las cosas, Señor. Danos fe, danos fuerza, Señor, danos ánimo para bendecir a otros a través de nuestro sufrimiento, Señor. Para traer esperanza y fe a aquellos que sufren en este mundo y no tienen a nada que agarrarse. Llévanos hasta ellos, Señor, y que podamos enseñarles, Señor, mostrarles que aún cuando podemos sufrir, seguimos creyendo en que tú eres un Dios bueno y que tú nos amas. Señor, ayúdanos a alcanzar a otros a través de nuestra confianza en ti, a través de nuestra fe, a través de nuestra actitud frente a lo que tengamos, Señor. Y gracias porque si es verdad que sufrimos en esta vida, pero si ponemos en una balanza tu amor hacia nosotros, pues la balanza se equilibra y podemos vivir en esta vida con una actitud correcta y glorificándote a ti, pase lo que nos pase.
Señor, tú eres bueno. Y sabemos que aunque en esta vida tengamos que sembrar con lágrimas, un día en tu reino segaremos con regocijo. Gloria sea a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.